de Acción Comunal de Canadá Especial. Soy miembro del Consejo de Cuenca de los ríos Lili y Meléndez Cañaveralejo. Soy ingeniero sanitario de la Universidad del Valle. Trabajé por espacio de 20 y pico de años en empresas municipales de Cali, donde fui jefe de departamento, director de operación y mantenimiento y director técnico de acueducto de alcantarillado. El primer punto que quiero mencionar es que pues yo pienso que aquí la gran mayoría sabemos que lo urbanístico, lo arquitectónico va ligado a lo ambiental. O sea, no es posible separar esos aspectos. Y por supuesto que están ligados, en este caso, a todo un sistema en donde están no solamente los seres humanos, que principalmente somos quienes, digamos, deben ser la primera preocupación, pero además de eso hay todo un ecosistema comprometido. Entonces, si hay un ecosistema comprometido, lo primero, y hay en ese caso unas comunidades comprometidas, lo primero que se debe tener en cuenta es que esas comunidades deben ser totalmente y de manera permanente, desde cuando se empieza a concebir un proyecto, se deben estar de la mano con esas comunidades, escuchando sus inquietudes, sus problemas, sus pareceres, la visión que tienen, para que al final pueda salir un proyecto que verdaderamente esté representando los intereses de todas las personas que hay en él, y sabemos, en esto hay intereses económicos, hay intereses políticos, pero están, yo diría, principalmente los intereses de un ecosistema y de unas comunidades, y yo pienso que ahí es donde radica el principal problema con, yo no sé, yo podría decir que la totalidad de los proyectos que se adelantan por parte de las administraciones, de pronto hay algunos que no, digamos la casi totalidad. Y entonces, y yo me voy a algo que aconteció aquí en el 2013, y empiezo por hablar del POT, Plan de Ordenamiento Territorial, haciendo una presentación, el doctor León Darío Espinosa, del Plan de Ordenamiento Territorial. En ese momento, dentro de su presentación, mencionó varias veces cómo planeación municipal, cosa que acontece por ejemplo también con el DACMA, pues no tenía el personal suficiente para atender lo que la ciudad requiere o requería en el momento y requiere en estos momentos también. Pero estaba hablando era del Plan de Ordenamiento Territorial que en ese momento estaban concibiendo y estaban pretendiendo o estaban en la intención de mostrarlo a la comunidad. Entonces yo le lancé aquí, como delegado del Comité de Planeación, yo le lancé una pregunta, le digo, no, doctor, si usted actualmente se está quejando de que no tiene personal para atender todos los desarrollos urbanísticos que hay en este momento en la ciudad, ¿ustedes cómo están planeando entonces un plan de ordenamiento territorial donde hay un proyecto de expansión, corredor Cali-Jamundí, y todo lo que hay en el sector de la Ladera? ¿Cómo lo van a atender si no son capaces de atender lo actual? Y en ese momento decía él, no. Le decía, ¿ustedes qué plan tienen? ¿Lo están presentando dentro de esto que están haciendo? Entonces él decía, no, simplemente eso, en la medida en que se vayan haciendo los desarrollos urbanísticos, al municipio le entran plantas y contratamos más gente. Pero eso no es planeación. Pues así lo hicieron. 2013 pararon el proyecto por otras razones. En 2014 nos volvieron a presentar, particularmente presenté propuestas, no fueron tenidas en cuenta desde lo ambiental. Estuve allá en el debate del Consejo, una lástima, ¿cierto? Quedó el proyecto de expansión del corredor Cali-Jamundí, un proyecto, aquí lo mencionaron ahora, da una lástima saber
cómo han vivido parrandeando la ciudad y siguen parrandeándola. Entonces, paso a algo que es de actualidad, y es el plan de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas de los ríos de Cali. En él entra todo, esto del aire, todo el ecosistema, ¿cierto? Hago parte de ese consejo hace un año, el 16 de junio completamos un año. Y les puedo decir, no hay avances. Estaba el proyecto para 14 meses. Y hace un año, cuando iniciamos nosotros, estaban ya casi terminando. Cuando iniciamos nosotros como Consejo de Cuenca, estaban terminando el contrato supuestamente. A hoy, el contrato ahí está. Y para ejemplo, un botón. Aquí vinieron, convocaron a través de la directora de Cali, la doctora Claudia, vino una sola persona de la misma consultora, de COIM. Y lo único que trajo fue unos formularios para aplicar una encuesta, pero no habló del proyecto cuando lo habían presentado como avances del proyecto. ¿Estamos de acuerdo o no? Total rechazo aquí en la comunidad. Hasta hoy no ha habido una sola presentación de ese PONCA en esa comuna. Y por supuesto, yo diría que en la casi totalidad de las comunas de Santiago de Cali. Entonces, eso, con esos dos ejemplos, POT, PONCA, lo vimos aquí. Y va muy relacionado, porque yo hablaba ahora, cómo todo esto tiene, la parte ambiental y esa parte urbanística van transversalmente cruzadas. Y entonces vemos por qué está aconteciendo esto. Miren, en el año 2008, el alcalde Jorge Iván Ospina contrató con la Universidad del Valle un gran estudio, se llamó Visión de Cali 2036. No sé si algunos lo conocen. Y en la parte de movilidad, que también es lo mismo si lo trasladamos a la parte ambiental. En ese documento final que nunca, pienso yo, que fue tenido en cuenta, excelente documento, se dice cómo y muestra con cifras lo que debería impulsar la ciudad era la renovación urbana, o sea, cómo fomentar, crear los planes, ampliar vías, o sea, todo el desarrollo urbanístico, pero aprovechando lo ya existente en la ciudad de Santiago de Cali. Lo muestran con cifras, con lotes. Dicen la cantidad de lotes y lo que se presenta son soluciones de vivienda en el centro, que no implica hacer, o sería mínimo, lo de reforzamiento de colectores, redes sanitarias a lo mejor, redes de acueducto a lo mejor unas matrices. Entonces, y eso quedó ahí de soslayo en el plan de ordenamiento territorial, pero sí le dieron todo el impulso para el proyecto de expansión Corredor Cali-Jamundí y PANSE, que es el otro. Entonces, miren cómo las cosas se van dando, no le dan todo el impulso que le debió haber dado a lo del centro, donde con cifras del 2008, que en próxima presentación puedo traer el documento y leer y explican por qué razón ese tipo de cosas en el fondo no logran solución, porque hay otros intereses detrás que hacen que ese tipo de proyectos no avancen. Entonces, y nos metemos con esto que da susto. Yo vivo en el Caney y estamos ahogados con ese tráfico, para no mencionar el problema de los efectos del botadero Navarro, que aquí lo he presentado con el señor alcalde. Y entonces encontramos que nos hablan ahora de 600,000 personas, que muchas de ellas van a ser estratos 4, 5, 6, que tienen mínimo 1 o 2 carros cada vivienda. Ustedes se pueden imaginar la locura que vamos a tener, a más de esa gran presentación que acaba de hacer el médico. La locura en términos de movilidad.
Entonces, yo lo que digo es, esto requiere que esas mesas de trabajo se analicen, uno, todos los temas que ya se tocaron aquí, pero también vamos más allá y que toquemos y que nosotros exijamos que ese PONCA lo presenten aquí. Lo presenten aquí. Yo aquí tengo 3 documentos. Los dirigimos la semana antepasada. Bueno, el 12 de junio lo radicamos uno ante la CBC y lo firmamos el presidente del Consejo de Cuenca y el suscrito, o el sus que habla, donde le planteamos nuestro desacuerdo con algo que estaban haciendo, o que estaban haciendo. Pues están en el propósito de adelantar una fase sin haber cumplido las previas necesarias de apresamiento, diagnóstico, etapas previas. Y entonces aquí estamos haciendo las observaciones de ese tipo de irregularidades que se están presentando.